Muy bien, pues bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Cambio de Foco. En esta ocasión queremos hablar sobre la inteligencia artificial, que es un tema más que de moda, sin que realmente sepamos como usuarios, como ciudadanos, cuál es el alcance y cuál es el impacto que va a tener sobre nuestras vidas. Y para eso tenemos a Adrián González Sánchez, que es un experto que ya ha participado con Esloval en sesiones sobre inteligencia artificial, sobre cómo la inteligencia artificial en español puede ser desarrollada. Adrián, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, tratando de, como digo, arrojar luz sobre este tema tan importante. Y si te parece, podemos empezar precisamente por qué estamos hablando tanto de la inteligencia artificial. No es una tecnología nueva, lleva con nosotros mucho tiempo y, sin embargo, parece que en los últimos meses se ha convertido en una obsesión desde numerosos frentes. ¿Por qué crees que estamos hoy hablando más de inteligencia artificial? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente estamos hablando muchísimo más de inteligencia artificial, pese a que esto, ya sabemos, surgió al menos como término en los años 50, ha ido evolucionando, ha habido aplicación de inteligencia artificial en los años 90, en los años 10 modernos, pero realmente ahora estamos en esa época en la que la inteligencia artificial está llegando al público general. Y por público general me refiero a cualquier persona de nuestra familia, a la clase política, a todo el mundo. Entonces creo que en comparación con otras épocas en las que hemos utilizado aplicaciones que usaban la inteligencia artificial, reconocimiento facial en los móviles o la autoclasificación de las caras en las fotos, ¿no? En cualquier track que pudiésemos utilizar, ahora somos conscientes que hay una inteligencia artificial y la gente es consciente y empieza a entender cuáles son las ventajas y también las limitaciones de un sistema de inteligencia artificial. Y creo que eso es lo que ha cambiado definitivamente el debate. Todo el mundo está de acuerdo de que tiene un gran potencial, pero entonces mucha gente está educándose en cómo utilizarlo. Sobre todo ha venido a raíz de aplicaciones como el ChatGPT, ¿no? Que parece que está al alcance de todos. Eh, mencionabas, hemos ido utilizándola a lo largo de los años, pero yo me pregunto, en términos generales, pensamos que esta tecnología es mucho más disruptiva que otras, de las Ujú. que han cambiado nuestras vidas en el pasado. ¿Tú qué crees? ¿Es así? ¿O cuál es el valor disruptivo de esta tecnología frente a otros avances que hemos vivido en las últimas décadas? Pues yo creo que es sobre todo la capacidad para hacer que las personas interactúen con un sistema que es relativamente complejo de una manera muy simple. Tenemos en cuenta que estamos utilizando el lenguaje natural, le podemos decir, háblame de tal tema en castellano, en catalán, en inglés, y funciona. Con los detalles de la respuesta, de cómo pueden funcionar mejor o peor, pero funciona. Y esa accesibilidad, digamos, del sistema comparado con un sistema en el que tuviésemos que programar una API, una interfaz de programación compleja, claro, eso es revolucionario. Más allá de eso, también hablamos del concepto de modelos de lenguaje masivos, o sea, que han consumido mucha información, más allá de lo que se hacía antes, y también fundacionales, que es una noción de decir, oye, tienes un modelo de inteligencia artificial y ese modelo puede hacer muchas cosas, no solo una. Por un ejemplo, un mismo modelo te puede hacer resúmenes, te puede traducir, te puede simplificar el lenguaje, mientras que antes teníamos un modelo para cada cosa. Entonces, ese conjunto de características de accesibilidad, de facilidad de uso y también de diversidad de las funcionalidades en base al mismo modelo es lo que da la percepción de que estamos ante un sistema enormemente inteligente. Una de las cosas, corrígeme si utilizo mal el lenguaje, porque esto es muy técnico, una de las bases de la inteligencia artificial supuestamente es el machine learning, ¿no? Esta Ujú, capacidad de los propios sistemas de ir acumulando conocimientos según se van alimentando. Y ujú. eso también es una de las cuestiones que más debate y más polémica está suscitando, porque nos lleva a estas distopías en las que un día las máquinas tal vez se puedan hacer con el control, sean más inteligentes que el ser humano y acaben queriendo controlar todas nuestras vidas. Esta es la distopía, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? ¿Es un proceso posible? Yo siempre digo, cuando estoy dando clase, ¿no? Y hablamos de ese tema, y es verdad que en el cine, pues tenemos esas referencias de Ultron, de Terminator, de Skynet. Y digo, se nos olvida que hace falta electricidad para que corra una máquina. Digo, si desconectamos una máquina no tiene electricidad. Eh, los modelos como tal no aprenden por sí mismos, los modelos como tal no se desarrollan ni parten ni aprenden nuevos lenguajes por sí solos, ¿no? Como ha habido muchas veces noticias que dicen, no, se han puesto a hablar dos máquinas y han aprendido un nuevo lenguaje. No es tan así. Eh,
Entonces, yo no creo que estemos ante una realidad que conduzca a esta inteligencia artificial súper general que sobrepasa las capacidades humanas. Estamos más en un ciclo en el que la inteligencia artificial puede ser muy útil para todo tipo de actividades y que complemente a las actividades humanas, ¿no? Es como una inteligencia aumentada, más allá de todos estos temas en los que hablamos de, pues, esto de utopías de que vamos a sustituir a las personas, etcétera. Eso no es tan sencillo. Hay capacidades que no se pueden replicar en una máquina. La memoria sí, a lo mejor. El conocimiento sí, pero la inteligencia emocional, muchas cosas son propias al ser humano. Entonces no deberíamos estar buscando capacidades humanas en las máquinas porque tampoco es el objetivo. Dices que puede complementar las actividades humanas y hay Sí. muchos campos en los que ya se está viendo su aplicación. Se habla mucho del impacto que va a tener en determinados sectores económicos. Se ha hablado mucho últimamente también de su impacto en la educación, pero también en la sanidad. Haznos un poco un repaso de dónde ves tú que están, hacia dónde están yendo las aplicaciones más interesantes y también más disruptivas en cuanto a, por ejemplo, pérdidas de trabajo o generación de nuevos trabajos. Pues yo creo que lo que se está viendo, tengamos en cuenta que esto es relativamente nuevo, ¿no? Como decimos, ha empezado en los últimos meses, que fue el año pasado, pero ha empezado en los últimos meses, hay un proceso de adopción y organizaciones de todo el mundo están en esa misma fase. Da lo mismo que estemos en España, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, veo el mismo tipo de patrón de adopción. Y muchas de estas organizaciones empiezan con casos internos. Dicen, oye, en vez de poner un chatbot con nuestros clientes, vamos a hacerlo internamente, vamos a hacerlo para los empleados. Y esa casuística de poner sistemas inteligentes que puedan complementar las capacidades de los empleados y las empleadas es algo que se está viendo mucho, es muy simple, es verdad que no es algo totalmente disruptivo, imagínate un chatbot interno, un cuadro de búsqueda, pero lo que hace es que hace que el nivel de conocimiento de los empleados, independientemente de su experiencia, pueda llegar a converger. Si yo empiezo un nuevo trabajo en un call center y tengo 6 meses de experiencia y no conozco el tema, tengo dos maneras. O voy preguntando a las personas que también lo seguirán haciendo o me voy educando con cierta información que pueda tener en ese chatbot, por ejemplo, interno. Y eso es, curiosamente, una aplicación muy simple, pero que se está viendo en todo el mundo, que es disruptiva en el sentido de que aumenta la productividad de los empleados. Ya se está viendo en esa área de call centers, en la parte de programación, también con los copilotos de programación, ya se habla de cifras de 46%, creo, de aumento de la productividad. Eso sí es disruptivo, ¿no? Porque significa que, oye, a lo mejor yo soy un programador y me encanta Python, pero no conozco Rust y justamente tengo un proyecto y me puedo apañar y puedo hacer un buen desarrollo y luego tengo a alguien, una persona, un compañero o compañera que supervise eso. Pues yo creo que el escenario cambia mucho. Un 46% de aumento en la productividad es una cifra más que reseñable, ¿no? Más que destacable. En el campo de la educación, por ejemplo, que Ujú. está todo el mundo escandalizado porque ya todos los estudiantes están utilizando estas herramientas, ¿no? Para escribir Sí. sus trabajos, para documentarse, etcétera. ¿Cómo ves tú la educación del futuro? ¿En qué se puede basar esa educación del futuro teniendo en cuenta que las herramientas están ahí para utilizarlas y para utilizarlas bien? Sí. A mí me gusta desmistificar, ¿no? El impacto de herramientas como un ChatGPT o la IA generativa en educación, porque digo, esto no es nuevo. Yo me acuerdo del Rincón del Vago, ¿no? Cuando tendíamos a copiar, bueno, yo no, porque cuando en esa época yo no tenía ordenador y tal, pero me acuerdo los compañeros copiando y pegando directamente y era difícil de detectar. Ahora mismo hay una conciencia de que se puede copiar contenido, ya no de IA generativa, de Internet, de cualquier página web. Hay sistemas que detectan el plagio. Yo mismo en el ámbito universitario lo estoy viendo. Hay tendencias de profesores y profesoras que van a decir, lo tenemos que adoptar y tenemos que enseñar a los estudiantes, uno, a interpretar los resultados, ¿no? A saber, porque cualquier sistema de inteligencia artificial, tenemos que partir de la base que no es perfecto, siempre puede dar un resultado erróneo, porque es pura estadística. Pero enseñemos a los estudiantes a interpretar esos resultados y segundo, a hacer referencia, a citar. Oye, pues yo he obtenido esta pieza de información, la he obtenido en un sistema de inteligencia artificial. De la misma manera que puedo poner una página web o un libro. Y yo creo que eso tiene sentido. Luego hay la otra corriente, ¿no? En la que se dice, no se puede utilizar porque entonces los estudiantes no van a pensar. Es cierto, no van a pensar de la misma manera como el caso tan famoso de la calculadora, ¿no? Pues cuando aprendemos con calculadora no pensamos de la misma manera.
aprendemos de manera manual y luego utilizamos la calculadora. Pero yo creo que son tendencias inevitables. Ahora mismo no se puede prohibir a un estudiante que lo utilice. Yo creo que lo que hay que hacer es adecuarles y ayudarles a que entiendan pues esos principios estadísticos, que entiendan, bueno, en este caso no son falsos positivos y negativos, que puedas, lo llaman mal llamado alucinación, ¿no? De los sistemas, que es que te dé una información que parece correcta, pero en realidad sea errónea. Eso es importante. Y hay un profesor de universidad en Estados Unidos justamente que lo que estaba haciendo era crear un prompt, ¿no? Una interacción con el sistema, una pregunta en el que le decía al sistema, oye, explícame tal tema, pero introduce 4 errores en la información, hazlo aposta. Y entonces luego se lo pasaba al estudiante y le decía, mira, os paso esta información que he generado con un prompt de cierto tema, con una pregunta a ChatGPT, y hay 4 errores, detectarlos en la información. Entonces yo creo que es muy buen ejercicio y de hecho es muy buena noticia que la gente desarrolle un pensamiento crítico más allá de leer algo y creérselo, ¿no? Como hemos hecho en las redes sociales, en las páginas web, como sociedad nos hemos creído muchas cosas. Entonces ese concepto no es necesariamente negativo tampoco en el ámbito de educación. Mencionas el pensamiento crítico, precisamente mucha gente dice que es donde hay que poner el foco, ¿no? No tanto en la acumulación de conocimientos que están disponibles, sino en el desarrollo de ese pensamiento crítico. ¿Ves tú alguna diferencia en los sistemas educativos, por ejemplo, entre América del Norte, y tú has Sí. trabajado y vivido en Canadá, no, antes mencionabas un profesor en Estados Unidos, y Europa, que parece que sigue mucho más pegada en general a esos modelos más memorísticos? Totalmente, lo ha descrito perfectamente. En Europa seguimos con, aunque haya evolucionado el enfoque de clases magistrales, pero hay una tendencia a privilegiar el uso de la memoria, que no es malo, ¿no? En ciertos niveles no es malo utilizar el uso de la memoria, memorizar cosas, saber explicarlas, etcétera. Mientras que en América del Norte, como dices, en Canadá y en Estados Unidos, hay enfoques más basados en la discusión y el debate. ¿No? Y eso es curioso porque luego se ve a todos los niveles. Cuando se hacen presentaciones, ¿no? Ujú. Si yo voy a Francia, Alemania o incluso en España, pues se ve que la gente se lo prepara más al pie de la letra, ¿no? Una presentación, mientras que en Estados Unidos o en Canadá van a hablar del tema basado en lo que saben, no van a preparar un discurso. Hay excepciones. Eh, yo creo que por eso mismo hay como un clash, digamos, un choque con el enfoque más europeo, pedagógico actual que con el americano o el canadiense. Porque en el americano canadiense consumimos información y luego la procesamos y la explicamos de una manera posiblemente más natural. Y nos enfocamos en el debate, en ese tipo de capacidades un poquito más humanas. Por una vez, para mí una excepción es algo que deberíamos empezar a adaptar un poco más en Europa. Y volviendo al impacto sobre los trabajos, hay la aparición de nuevas tecnologías a lo largo de la historia siempre ha supuesto la desaparición de un determinado tipo de ocupaciones, pero también está demostrado que ha generado en un plazo relativamente corto nuevos empleos, ¿no? Y en mayor cantidad. ¿Cómo ves tú esta transición? Pues justamente como una transición porque ahora nos enfocamos en estos meses, ¿no? Y hay noticias. Tales empresas han despedido a tantos empleados porque van a utilizar la inteligencia artificial. Uno, no me creo que ese sea el motivo por el que muchas empresas están haciendo eso. Puede ser otro contexto de sobrecontratación durante la pandemia, etcétera. Pero bueno, se está utilizando ese contexto. Y luego convendría mirarlo a nivel macroeconómico, ¿no? Cuando hablamos en economía justamente de los impactos que pueden tener ciertas situaciones. Yo recuerdo hablando con un profesor de economía y hablamos de la inmigración, ¿no? Y poníamos el ejemplo de la inmigración, que siempre dice lo típico de inmigrantes roban trabajo a los locales. Y dicen, no, inmigrantes se integran, hay un proceso de adaptación y luego digamos, el margen de empleos disponibles se vuelve a reajustar, ¿no? Se vuelve a crear economía, se vuelve a reajustar. Yo creo que es lo mismo aquí. En este caso hablamos de inteligencia artificial, pero ha habido el periodismo de datos, por Ujú. ejemplo, en el deporte. Eso ha cambiado hace muchos años. Antes se hacía a mano desde un estadio y ahora se hace de manera automática. Todo evoluciona. Me pregunta mucho en el ámbito de la salud, ¿no? Que lo has mencionado. ¿Vamos a sustituir a los doctores y a las doctoras? Obviamente no, nadie querría que se sustituya el conocimiento humano, pero queremos aumentar la capacidad para tratar a más pacientes al día en base a herramientas de inteligencia aumentada. Por supuesto, porque no sobran, yo creo, recursos sanitarios en ningún país. En ese caso es lo mismo en todo el mundo. Entonces yo no.
no compro ese tipo de hipótesis de que se van a destruir empleos, porque ya hemos visto muchas transformaciones con diferentes tipos de sistemas. Este puede ser un poquito más llamativo, precisamente por eso, porque llega a la sociedad en general y los miedos que puedan llegar están ligados a esa pérdida de empleo, pero no creo que estemos ahí. No es tan sencillo crear o replicar un conocimiento humano. Podemos automatizar, podemos hacer ciertas cosas, pero no estamos en ese punto. Déjame pasar a un plano económico mayor, porque Sí. aquí detrás también hay una competencia importante entre potencias, entre países, Ujú. entre estructuras económicas. ¿Estamos en igualdad de condiciones? ¿Cuáles son los mayores competidores en este campo y cómo pueden imponer sus modelos a otros lugares? A nivel empresas, organizaciones o A nivel regiones, empresas y a nivel, estoy pensando en la pelea tecnológica entre China y Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? por Que no se ejemplo, basa solo en evidentemente no se basa solo ni mucho menos en la inteligencia artificial, pero hay también diferentes modelos de generación económica e incluso de aplicación, ¿no? Que tiene ya otras sí. connotaciones políticas. Es innegable que en esta oleada de IA generativa, el país que ha partido con ventaja por varios ejemplos de empresas es Estados Unidos. Este viene de una dinámica en la que los investigadores e investigadoras que estaban en las universidades empezaban a trabajar para las empresas grandes, básicamente, para Google, Microsoft, Meta, etcétera. Y eso ha tenido una repercusión en ese ciclo de innovación acelerado que ha pillado a todo el mundo por sorpresa. Cuando salió un OpenAI le ha pillado a todo el mundo por sorpresa. Bueno, quizás no a Microsoft invertir en OpenAI, pero, pero le ha pillado a todo el mundo por sorpresa. Estados Unidos se ha posicionado de manera muy fuerte. La respuesta de Europa, por otro lado, sigue siendo prorregulación, pero se comienzan a ver en ciertos países, en Alemania, en Francia sobre todo, inversiones fuertes para crear alternativas de IA generativa a la europea, ¿no? En Reino Unido también. Y en China, pues se ven casos pues, con las empresas grandes, los equivalentes de las empresas grandes de Estados Unidos, los Alibaba, etcétera, que empiezan a sacar pues, sus propios modelos e intentan innovar de la misma manera que lo ha hecho un OpenAI. Y luego, curiosamente, está toda la parte de código abierto, de open source. En cuanto salieron las primeras versiones de los modelos masivos, la comunidad de open source se alineó para seguir creando modelos que puedan acercarse algún día a las capacidades de los modelos más comerciales cerrados. Entonces, yo creo que tenemos un tablero bastante internacional. Ciertamente, el capital, tanto humano, ¿no? De gente que ya tiene la experiencia haciéndolo, como los datos, etcétera, al final está en ciertas regiones. Pero es interesante lo que va a pasar desde el punto de vista europeo. Yo sigo muy atento a lo que está sucediendo en Francia, ¿no? A una inversión enorme en esta empresa Mistral AI, que no era ni una empresa, es simplemente un grupo de profesionales de inteligencia artificial que se han alineado y sigue habiendo noticias, ¿no? De nuevas startups. Entonces, este tablero va a cambiar mucho, yo diría, en los próximos 18 meses. No va a ser lo mismo que tenemos ahora en el mercado, va a seguir evolucionando. Sí que rápido es, un periodo de tiempo, 18 meses, bastante veloz. Es acelerado, incluso a nivel competición entre empresas, es interesante esa dinámica dentro de las cosas importantes de la vida, ver esa dinámica de competición de que una empresa saca tal característica y la otra lo anuncia un día antes. ¿No? Sin mencionar empresas, pero eso está sucediendo y es un poquito gracioso que suceda en un periodo de tiempo tan corto. Es interesante. Ahora mismo parece que ya se han calmado un poco las cosas, ¿no? De novedades, de modelos, de GPT-5, 6, 7, todavía no ha salido, pero, pero sí vamos a tener novedades, efectivamente, tanto a nivel geográfico como a nivel de empresas y nuevas startups que se están creando. Hay mucha inversión que se está moviendo. Ujú. Has mencionado antes justo la regulación, ¿no? Los diferentes enfoques en regulación. Hace apenas unos días el Parlamento Europeo ha adoptado una posición conjunta sobre hacia dónde avanzar con la regulación. Está Ujú, siempre el debate, bueno, por supuesto el debate entre Estados Unidos y Europa, más o menos regulación, entre hasta qué punto es necesario coartar ujú. el desarrollo o se puede coartar el desarrollo por un lado y por otro lado hasta qué punto eso puede precisamente mermar la capacidad competitiva de Europa. ¿Dónde crees que está el punto de equilibrio en cuanto a la regulación? Porque además asusta mucho, ¿no? Hay algunas cuestiones también que tienen que ver con la ética que a la población en general les asusta mucho. Es interesante porque claro, en Europa esto no ha surgido ahora por el tema de la generativa. Esto era en abril de Mm. 2021, ¿no? Que salió el primer borrador
regulación de inteligencia artificial muy a la europea. Que nos Sí. gusta regular y luego innovar. ¿Es bueno, mejor o peor? Pues bueno, es una manera de hacerlo muy a la europea, alineada con los derechos fundamentales de las personas. Entonces, vemos esa diferencia en los enfoques todavía. En Estados Unidos, obviamente, se privilegia la innovación. En Canadá, estamos en un enfoque que tiende a algo similar a lo que tenemos en Europa. Y en Reino Unido posiblemente se termina viendo algo muy pragmático, muy europeo, pero muy pragmático, ¿no? Por eso son másters de la regulación, tienen una cierta experiencia haciendo regulaciones que sean poco enrevesadas. Pero creo que con la excusa de la IA generativa, lo que ha quedado claro es que todo el mundo ha visto la necesidad de una regulación. Todo el mundo se ha dado cuenta de que efectivamente hacía falta una regulación que limite los casos de uso, que limite el tipo de cosas que se pueden hacer. Eh, Sin ir más lejos, hace algunos años, pues el tema de reconocimiento facial para la policía en Estados Unidos se hizo proactivamente desde las empresas. Dijeron, no, no lo vamos a hacer. Esa es una manera de regulación proactiva de las empresas de no dar esas capacidades en base a un caso de uso preciso. Entonces yo creo que al final el enfoque europeo, pues tenía razón. Hay que regular. ¿Cómo hacerlo? Hacerlo un poco más ligero, hacerlo un poco más pesado, poner muchas trabas burocráticas, eso ya depende de las geografías. A mí las regulaciones por niveles de riesgo y casos de uso me parecen muy buenas, me parece una buena idea. Lo que es interesante es que esos niveles de riesgo sean flexibles porque si mañana hay algo nuevo, ¿no? Que no se llame IA generativa, que se llame IA degenerativa, que también se pueda aplicar, que no tengas que cambiar la regulación cada ciertos años. O a lo mejor sí, que tengas instrumentos para cambiar una regulación cada 2 años sin tirarte 2 años desarrollándolo. Yo creo que va a ser interesante ver cómo se pone en marcha todo eso. Creo que va a ser un proceso de aprendizaje, por eso que hay sandbox en España, previamente somos un ejemplo de proactividad para crear un sandbox o con la Agencia de Supervisión de Algoritmos, etcétera, pero va a ser un proceso, como lo fue GDPR, pero un poquito menos traumático, a mi parecer, ¿no? Porque GDPR llegó un poco de golpe, no tanto de Europa, sino el resto de las geografías, fue un pequeño susto para muchas empresas, porque quizás se esperaron al final, pero aquí ya se empieza a entender y ya hay una base de principios éticos, de iniciativas responsables de las empresas, de iniciativas de gobernanza. Entonces yo creo que estamos bien posicionados y es un experimento, ¿no? También para ver cómo se puede establecer una gobernanza con un enfoque global. Se comienza a Dime, hablar de... Oh, no, no, perdona, sigue. no, es que me estaba acordando que se comenzaba a hablar de crear una carta de IA responsable, no sé cómo se llamaba, transatlántica, justamente entre Estados Unidos y Europa. Cuando la gente me pregunta, oye, ¿se puede hacer una regulación internacional? Digo, puedes hacer una regulación dentro de un país, dentro de una comunidad a nivel federal en Estados Unidos, es una utopía cuando las regulaciones actuales de datos van por estado, pero el hecho de que ya empecemos a alinear iniciativas o la Unión Europea con UNESCO, este tipo de cosas, da una cierta esperanza de que al menos lo que se quiera regular se haga de la misma manera, con ciertas diferencias en un lugar y en el otro. Sí, que se identifiquen cuáles son los desafíos Efectivamente, consensuados, ¿no? Y por lo menos se trate de abordarlos. efectivamente. Quería terminar preguntándote por dos cosas muy concretas. Antes hablabas de cómo alimentar todos estos procesos, herramientas, etcétera, ¿no? Cómo ese conocimiento depende de lo que nosotros volquemos en el sistema. Y una de las Ujú, cosas que ya sabemos también desde hace tiempo es que de momento están caracterizados por los sesgos, porque ese ujú. conocimiento que se está volcando tiene un sesgo racial, tiene un sesgo de género, etcétera. ¿Qué consejos darías tú para revertirlo? Sé que hay ya por lo menos esa consciencia, pero no sé si es muy fácil con toda la capacidad de conocimiento acumulado que se está volcando, que está sesgado por definición, Ujú. revertir esas tendencias. Claro, porque efectivamente si hacemos una representación del conocimiento del mundo básicamente en páginas web, ¿no? Y cogemos toda esa información, pues nos podemos encontrar de todo. Entonces, yo creo que una de las tendencias que se está viendo ahora mismo es la de trabajar más en enfoques centrados en datos, los data-centric approach, que es para justamente trabajar los datos antes de inyectarlos al modelo. A lo mejor no te hace falta una inmensidad de datos, pues si te acuerdas, hace 2 meses se hablaba de los millones, billones de parámetros y más billones. Era como los megapíxeles, ¿no? En las cámaras de fotos de los teléfonos en cierto momento. Y ahora es al contrario, ahora las organizaciones, las empresas se sienten orgullosas si logran el mismo rendimiento con menos datos. Entonces, para utilizar menos datos significa filtrar o verticalizar
o evitar ciertos datos que no sean de calidad. Y luego, por otro lado, y esto es un terreno que se está moviendo, todo el tema de los prompts, los metaprompts. Metaprompt significa que es como un prompt, una petición que le hace al sistema de inteligencia artificial, pero lo haces como contextualizando lo que quieres. Entonces, igual que le podemos decir, eh, si le hace una petición, le decimos, dame 3 ejemplos de profesiones de mujer. Y es posible que la respuesta de profesiones que históricamente estaban ligadas a mujeres, porque la literatura existente de Internet era esa. A lo mejor el Metaprompt puede incluir una coletilla, por hacerlo muy simple, que diga, sin caer en los tópicos y asumiendo que tanto hombres y mujeres hacen el mismo tipo de empleos. Imagínate, eso es como completar el prompt, que desde el punto de vista de usuario tú no veas que hay una discriminación positiva, ¿no? en la Ujú. petición que se le está haciendo a la máquina, pero que suceda. Entonces yo creo que va a haber mucho trabajo por hacer también de testear las aplicaciones y ver dónde se está fallando, ¿no? Es decir, oye, se está respondiendo a tales preguntas de una cierta manera. Ahí es donde el fine-tuning, que lo llaman, se puede forzar a la máquina a responder de una manera más precisa. Eh, Hay mucho trabajo por hacer, pero evidentemente cualquier sistema de inteligencia artificial, cualquier representación del mundo se basa en lo que tenemos en el mundo, que por desgracia no es perfecto. Ujú. Y en ese mismo sentido, pero salvando todas las distancias, quería ya finalizar preguntándote por la inteligencia artificial en español, que es un tema que tú conoces muy bien y que estás Ujú. trabajando también. Al final, como todos estos desarrollos tecnológicos que nos vienen desde el mundo anglosajón, evidentemente el inglés es el idioma de referencia y, sin embargo, el español es uno de los idiomas más hablados del mundo y además uno de los idiomas que más está creciendo. Em, ¿En dónde estamos? ¿Estamos inyectando suficiente capacidad, dinero y talento para que haya un corpus lo suficientemente grande de conocimientos volcados que nos permitan desarrollar también la inteligencia artificial en español? Pues es curioso porque, si te acuerdas del artículo, ¿no? Que en el Sí, que sí. se participó con el tema de la IA en español, yo creo que todas las piezas están ahí, esas piezas del puzzle, el apoyo público, iniciativas de diferentes institutos, universidades, etcétera. Pero sí, si no recuerdo mal, en ese artículo hacíamos referencia a una cierta fragmentación y que hacía falta orquestar todas esas iniciativas. Del punto de vista del equipo del PERTE, ¿no? De la lengua y tal, yo creo que lo que se está haciendo justamente orquestar las capacidades. ¿Se puede meter más dinero? Sí, supongo que sí. Se puede hacer más colaboración público-privada, ciertamente. Pero bueno, se comienzan a ver, pues eso, desarrollos a nivel local, y por local quiero decir de cualquier país hispanohablante. Ya sabemos que los primeros modelos vinieron de Chile, no de España. Y al mismo tiempo es curioso porque muchos de los desarrollos de modelos de lenguaje masivo ya incorporan los diferentes lenguajes de primera, ya han consumido la información. Hay algunos que parten del inglés como base y otros que ya han consumido todo. Es por eso que vemos sistemas que son capaces, le preguntas en castellano y te responde en inglés, ahora le preguntas en catalán y te responde en francés según lo que quieras hacer, y funcionan relativamente bien. Pero sería interesante, puestos a pedir, ¿no? Sería interesante ver iniciativas como las que están surgiendo en Francia, de si realmente la comunidad hispanoamericana y España, con un rol interesante en esa comunidad, pudieran hacer iniciativas propias para justamente decir, oye, mira, las empresas de lenguaje o las nuevas startups de modelo de lenguaje masivo en español, y que surjan y se sigan desarrollando. No por reinventar las ruedas, sino por crear alternativas, como se ha pedido en Reino Unido, también se está haciendo, en Francia. Entonces sería interesante ver eh, cómo funciona. Ahora hay un nuevo ciclo político, cada 4 años se van sacando nuevos planes. Será interesante ver cómo evoluciona, porque las piezas están ahí y ha habido un muy buen trabajo durante los últimos años. Bueno, vamos a ver hacia dónde evoluciona. No sé si hay algo más que yo no te haya preguntado y que te gustaría comentar. Esto es amplísimo, pero tú eres el que tiene el conocimiento. ¿Qué nos hemos dejado fuera que crees que es suficientemente importante? No, yo creo que todos los temas que hemos mencionado es importante, ese tipo de discusiones justamente para la divulgación, la educación de las personas. Yo creo fundamental que para cualquier persona, para cualquier organización, hay que explicar las cosas, hay que desmistificar, simplificar incluso cómo funciona sin olvidar los detalles, que se entienda el potencial y las limitaciones. Para las empresas, pues, claro, no todas las empresas son, no sé, Microsoft, Google, Meta.
muchas empresas están ahí empezando a adoptar y tienen que adoptarlo con un enfoque responsable del diseño, ¿no? Que también se les ponga a disposición herramientas, se les ayude a aprovechar lo que ya existe. Y me viene a la cabeza, pues, justamente el enfoque de IA responsable de gobernanza de Telefónica. Por ejemplo, ese es un ejemplo nacional que yo llevo a todos los lados en todo el mundo porque me parece un ejemplo excelente con un sistema de gobernanza que sería aprovechable por la mayor parte de las empresas en España, independientemente de su talla. Pues ese tipo de cosas yo creo que estamos en ese ciclo, ¿no? Con los sandbox, con todas las cuestiones, con la nueva regulación, con el ciclo de adopción, hay que llevarlo a cabo. Y toda la parte de divulgación y educación es muy importante. Estupendo. Pues bueno, seguramente hablaremos dentro de unos meses para ver en qué punto estamos, porque como has dicho, esto está evolucionando muy rápido. Adrián, muchísimas gracias por compartir con todos los suscriptores y suscriptoras de Eslovale tus conocimientos sobre una materia tan importante. Hablamos pronto. Un placer. Muchas gracias. Estupendo. Pues espérate que voy a dejar de grabar.